Hola, ¿cómo estás? Te voy a contar mi proceso de sanidad de cómo poco Dios me enseñó para lograr este resultado. Te lo voy a ir leyendo porque fue un proceso un poquito especial, ¿ok? Dice, todo empezó hace 3 años aproximadamente, cuando mi cuerpo comenzó a desbalancearse, empecé a tener mareos, con malestar, depresión, ansiedades y tenía muy pocas ganas de alimentarme. Desde los 7 años mi vida había sido una constante lucha por sobrevivir. Vivía casi todo el tiempo con los nervios alterados y bajo mucha presión emocional. Después llegó mi divorcio, llegó mucha escasez económica y muchas otras cosas. Después de un tiempo de todo de sentirme mal, un familiar decidió llevarme al médico para realizar muchos exámenes. Me hicieron exámenes de sangre, ecos, resonancias, biopsias. Y en el primer hospital tomaron muestras y me indicaron que habían tumores que no se podían operar, que era necesario realizar radioterapia y quimioterapia. Por esa razón me mandaron a otro hospital. Cuando llegué al segundo hospital, volvieron a revisarme todos los exámenes otra vez. Los doctores no entendían lo que estaba pasando porque los resultados indicaban que en la primera biopsia no había esa enfermedad y tampoco encontraban ningún tumor. Sin embargo, sí existía una anomalía dentro del órgano afectado. Por eso, el médico jefe ordenó realizar un estudio más especializado mediante una operación para obtener una nueva muestra y enviarla otra vez a biopsia, o sea, a que le hagan el estudio. Después de una larga espera, el médico finalmente indicó que gracias a Dios y gloria a Dios, honramos su poder, honramos su nombre, honramos la sangre de Jesús, porque no existe ninguna malignidad y que yo podía continuar con mi vida normal. Pero ahora les voy a contar el paso a paso de cómo se logró un diagnóstico totalmente negativo a un diagnóstico de vida y esperanza. Amén. Yo recuerdo que lo primero que pasó por mi mente fue mucho enojo, rabia, deseos de revancha y también yo tenía mucha culpa. Me culpaba por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Pensaba que debía haberme divorciado antes. Específicamente les digo esto porque yo tenía esa culpa de por qué me demoré tanto, por qué no me había dado cuenta de todas las situaciones antes. Me culpaba por haber escogido mal a mi pareja, por haber callado durante tantos años mis crisis matrimoniales. Aunque yo buscaba ayuda, ahora entiendo que la única que realmente quería cambiar era yo. En ese momento yo no me daba cuenta. También sentía culpa porque mi mente estaba totalmente agotada y porque no tenía los recursos económicos para poder enfrentar esta situación. Cuando en el primer hospital nos dijeron el diagnóstico, mi hija y yo lloramos muchísimo. De hecho, o sea, gritábamos de dolor, de desesperación, porque no entendíamos por qué nos tocaba vivir a nosotras esto. O sea, nos preguntábamos por qué. Mientras otros parecían estar bien, nosotras nos sentíamos como dos almas solas, indefensas, sin que nadie nos protegiera, sin recursos y sin consuelos. Pero mientras veía a mi hija llorar, algo dentro de mí se levantó, una fuerza salió desde lo más profundo de mi ser, de mi alma, y le dije a mi hija, Dios sigue vivo, Dios sí nos ama, Él sabe lo que está haciendo y no nos va a dejar así. Y aunque aparentemente nada era justo en ese momento, dentro de mí tenía la certeza de que todo esto traería un peso de gloria. Después de secarnos las lágrimas, yo comí y me puse a orar. En ese mismo día, cuando recibí aquella noticia tan fuerte, Dios me habló y me dijo que yo estaba sana, pero que necesitaba aprender algunas cosas. Al día siguiente empecé a buscar de manera más intencional todas las promesas que estaban en la Biblia acerca de las enfermedades y de la victoria de Jesús en la cruz sobre todas las enfermedades. Dios no permitió que yo buscara demasiada información médica al principio de mi proceso porque Él conocía mi trasfondo emocional y mis problemas de ansiedad. Solo me repetía, confía en mi palabra. También me indicó algo muy específico.
que mi hija y yo necesitábamos desparasitarnos. Ese fue el primer paso. Desparasítate tú y tu hija cada 6 meses. Nosotros no teníamos dinero ni siquiera para eso, para comprar la medicina, pero Dios fue fiel que nos proveyó y lo hicimos como Él ordenó. Ese fue lo primero que hice. Luego pasó algo que hasta ahora me da risa. Mientras buscábamos remedios naturales para sanar, me recomendaban tomar miel de abeja con el cristal de sábila. Eso lo hice por una semana, después paré, después lo volví a hacer. También tomaba té de hojas de guanábana, pero después que descubrí, nunca tomé lo correcto, porque las hojas que estaban usando no eran de guanábana, sino que eran de guayaba. O sea, me equivoqué de planta y me estaba tomando un té equivocado. Les cuento esto porque eso no me sanó. Definitivamente no me sanó. Fue el poder de mi Jesús. Bueno, durante este proceso, pues yo nunca acepté el diagnóstico. Y no era porque estuviera negando la situación o porque no reconociera lo que estaba pasando en mi cuerpo. No era eso. O sea, la razón por la que no lo acepté fue porque Dios ya me había hablado y me había dicho que yo estaba sana. No importaba si mi cuerpo se sentía diferente, no importaba si la gente me creía o no, no importaba si la situación parecía empeorar cada día más. Yo seguía insistiendo en lo mismo. Dios me había hablado y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En este proceso también hubo mucha gente negativa. Es importante entender esta parte. Personas sin fe que te atormentan constantemente la mente. Gente amargada que en lugar de darte palabras de consuelo, te dan palabras de condenación, de temor y de culpa. Muchas veces querían encerrarme en una especie de cárcel emocional donde mi alma se sentía todavía más culpable y más atormentada. O sea, recuerdo que algunas veces estas personas me decían, tienes que aceptar la voluntad de Dios, porque Dios es quien permite todo esto. Pero dentro de mí, y yo de hecho se los repetía, yo solo sé que Dios a mí me habló y eso es lo que cuenta para mí. En medio de todo esto, Dios también me enseñó algo muy importante, que ese tipo de personas no deben estar cerca de nosotros en momentos tan delicados. Personas que no conocen la palabra de Dios, que no tienen un testimonio de una relación sana con Él y que solamente viven una religiosidad vacía. Pueden convertirse en un tropiezo en un momento de sanidad emocional y espiritual para alguien. Por eso aprendí que en tiempos de enfermedad y lucha debemos de rodearnos de personas que aporten fe, que aporten esperanza y fortaleza. Y si en algún momento tú sientes que no tienes a nadie quien te acompañe a las consultas o a los tratamientos, de verdad, ora y pídele a Dios que Dios te va a proveer la compañía. Te juro que nunca te va a dejar solo. Y si en algún momento te sientes solo, los ángeles de Dios van a estar alrededor tuyo. Por eso aprendí que alejar de mi vida a todas aquellas personas que no aportan apoyo, paz ni esperanza en medio del proceso es muy vital. Después, mi fe llegó a ser tan fuerte que incluso mis padres me decían, yo voy a confiar y a creer en lo que tú decidas creer. Si tú dices que Dios te dijo que ya estás sana, yo decido confiar contigo. Para mí eso fue un aliento, o sea, era suficiente para mí para seguir adelante. Entonces empecé a hacer algo muy especial después que el Espíritu Santo me enseñó. Comencé a orar por mi cuerpo de una manera diferente. Yo oraba declarando vida sobre cada célula de mi cuerpo. Le pedía a Dios que renovara cada célula enferma, que secara y desapareciera toda célula maligna. También hablaba a mis linfocitos, hablaba y declaraba que destruyera toda enfermedad, toda anomalía. Le hablaba a mi sistema nervioso y le decía que podía estar tranquilo, que Dios tenía el control y que estaba cuidando de mí y de mi hija. Incluso aprendí a agradecerle a mi cuerpo. Yo le decía, gracias por soportar tanto dolor, gracias por seguir luchando, gracias por haber aguantado todo ese sufrimiento. Y así día tras día comencé a orar específicamente por cada sistema de mi cuerpo. Oraba por mi sistema nervioso para que fuera restaurado y lleno de paz. Oraba por mi sistema cardiovascular
para que la sangre, el corazón y cada vena funcionara correctamente. Oraba por mi sistema respiratorio para que cada respiración trajera vida y fortaleza. Oraba por mi sistema digestivo para que pudiera absorber correctamente todos los nutrientes que mi cuerpo necesitaba. Oraba por mi sistema urinario o excretor para que eliminara correctamente todo desecho y toda toxina. Oraba por mi sistema esquelético para que mis huesos sean fortalecidos. Oraba por mi sistema muscular para recuperar fuerzas y estabilidad. Oraba y sigo orando por mi sistema, por todos mis sistemas yo sigo orando, por mi sistema endocrino, para que cada hormona estuviera en equilibrio. Oraba por mi sistema tegumentario que incluye la piel, el cabello, las uñas, para que todo mi cuerpo reflejara salud. Oraba por mi sistema inmunológico, para que fuera fortalecido y pudiera defender mi cuerpo de toda enfermedad. Oraba por mi sistema linfático, para que limpiara y protegiera mi organismo. Y también oraba por mi sistema reproductor, entregándole completamente esa área a Dios. Todos los días yo declaraba la palabra de Dios sobre cada uno de ellos. Aprendí que el cuerpo humano trabaja de una forma maravillosa y perfecta, y que Dios lo creó con una capacidad impresionante para luchar, restaurarse y defenderse por la vida. Cada día oraba y declaraba las promesas de sanidad. Una de las palabras que más yo repetía era en Isaías 53, donde dice que por las heridas de Jesús nosotros fuimos sanados. Y aunque muchas veces mi cuerpo todavía se sentía débil, yo seguía creyendo, declarando y confiando en que Dios ya estaba obrando dentro de mí. Luego tuve tiempos de oración muy profundos con Dios, donde aprendí a entrar al trono de Dios por medio de Jesucristo y a dejarme guiar completamente por el Espíritu Santo. En esos tiempos de oración, Dios comenzó a mostrarme muchas cosas espirituales que estaban afectando mi vida. Yo entendí que había ataques espirituales contra mí, trabajos de brujería, trabajos de ruina, pobreza, amarres sentimentales, operaciones espirituales en contra de mi prosperidad y en contra de mi vida a nivel general. ¿Cómo entraron? Puertas abiertas, que ya más adelante les cuento. Y aunque muchas veces, y aunque muchas personas quizás no comprendan estas cosas, yo lo hablo desde lo que lo viví y desde lo que Dios a mí me permitió entender durante todo este proceso. Dios también me enseñó cómo enfrentar cada una de estas situaciones espiritualmente, cómo orar, cómo cerrar puertas y cómo permanecer firmes y sin miedo. Gracias a Dios nunca estuve sola en esta etapa y eso quiero decirlo claramente porque es muy importante contar con un grupo de apoyo espiritual cuando se atraviesan momentos tan difíciles. Mis amigas de oración fueron un soporte muy grande para mí. Hubo momentos donde yo ya no tenía ánimos, me sentía débil, estaba cansada, sin fuerzas para seguir orando, pero ellas estuvieron allí conmigo. Muchas de ellas subieron al trono de Dios para interceder por mí cuando yo ya no podía hacerlo porque yo no tenía fuerzas. Y eso fue un regalo de amistad muy especial para mí, porque no cualquiera se presenta delante del Padre con una autoridad espiritual. Yo aprendí que cuando una persona se acerca a Dios, debe procurar estar limpia espiritualmente, cerrar puertas abiertas y caminar en obediencia. Y mis amigas hicieron eso por amor a mí. Por eso aprendí algo muy importante. Rodéate de personas que te impulsen a seguir creyendo en lo que Dios te habló. Personas que alimenten tu fe y no tu miedo. Porque si Dios te dice que eres sana, eres sana. Aunque todavía no lo veas completamente con tus ojos, debes aprender a permanecer firme en lo que Él te prometió. Cuando me presenté yo delante del trono de Dios, el Señor me mostró algo que yo no quería escuchar. Yo necesitaba perdonar. Este fue otro paso. Sinceramente, al principio yo discutía con Dios, le justificaba mi enojo y mi dolor y le decía que yo no era la culpable de todo lo que me estaba pasando, que las otras personas eran responsables de mi sufrimiento. Le decía que mi expareja era la culpable y que la persona con la que me había traicionado todavía era más culpable. Fueron
3 días en ese proceso donde prácticamente yo no lograba dormir. Yo seguía hablándole a Dios y diciéndole que yo no tenía la culpa y que ellos sí. Pero el Espíritu Santo empezó a enseñarme algo muy profundo. Cada persona decide sus propios caminos y si algún día estas personas llegan a arrepentirse verdaderamente delante de Dios, entonces Él va a actuar en justicia, pero también va a actuar en misericordia. Entonces pasó algo muy fuerte. Dios comenzó a mostrarme también mis propios pecados, mis heridas internas y mis errores más íntimos. En ese momento yo ya no tuve más argumentos delante de Él, entonces me humillé completamente y le dije, aquí estoy, Señor, me arrepiento delante de ti, me rindo totalmente delante de ti, mi Dios. Y allí tomé la decisión de perdonar a mi expareja. Cuando lo hice sentí literalmente como si mi alma saliera como una especie de manto negro. Yo de hecho lo pude ver. Fue una sensación muy fuerte, mi cuerpo empezó a sentirse más ligero y mi corazón comenzó a descansar de una manera diferente. Pero después vino una segunda parte, todavía más dolorosa. Perdonar a la persona que estuvo involucrada en mi matrimonio durante tanto tiempo. Y eso fue aún más difícil porque en oración se me revelaron muchas cosas que habían ocurrido desde el inicio de mi matrimonio. Se me mostró el daño emocional, los caminos cerrados, situaciones ocultas y muchas heridas que yo no entendía en aquel momento. Yo lloré muchísimo durante casi como una semana y media, casi 2. Sentía un dolor muy profundo y yo pensaba que aquella persona merecía un castigo justo por todo el daño que me había causado. Pero nuevamente Dios me enseñó algo que transformó mi vida, que la venganza le pertenece a Él. Porque así como también la justicia y la misericordia, y Él decide qué hacer con cada persona. El Señor también me permitió entender que detrás de muchas personas heridas existen historias de dolor, rechazo, abandono, falta de amor. Y aunque eso no justifica el daño que esta señora me hizo, sí me ayudó a dejar a un lado todo ese odio que había en mi corazón. Entonces comprendí que necesitaba soltar ese perdón, no solamente por ella, sino por mi propia sanidad. Y así lo hice. Decidí entregarle todo a Dios, absolutamente todo, para que Él se encargue de aquello y que Él haga su voluntad. Y cuando finalmente solté ese peso, mi alma volvió a sentirse más libre y mi cuerpo comenzó a fortalecerse más. También entendí, aunque yo sí trataba de cuidarme con mi alimentación, este es otro paso, yo necesitaba esforzarme todavía más con el cuidado de mi cuerpo. Empecé a eliminar completamente el azúcar, a reducir muchísimo los carbohidratos, a dejar toda comida industrializada. Yo necesitaba comer comida fresca y natural todo el tiempo. Tomaba mucha agua, tomaba muchos tés desinflamantes, jugos naturales, procuraba realizar ejercicios cuando mi cuerpo tenía fuerzas para hacerlos. También hice ayunos por algunos días, buscando no solamente una limpieza física, sino también espiritual. Pero entendí que más importante que cualquier tratamiento natural era mi estado de ánimo y mi paz interior. Yo necesitaba estar conectada con Dios todo el tiempo y lo sigo haciendo. Necesitaba permanecer en su presencia, necesitaba hablar con Él, conversar con Él, llorar, reírme y aprender a descansar en Él. Y algo hermoso que aprendí en este proceso fue que volví a reírme, aprendí a volver a reírme. O sea, porque durante muchos años de mi vida solamente vivía en ansiedad, en miedo, en supervivencia y dolor. Aprendí a confiar verdaderamente en Dios. Habían días donde no teníamos dinero, ni siquiera para los alimentos, ni para las medicinas, peor para el transporte. Pero aún así Dios me decía, duerme tranquila, porque yo estoy a cargo de ti. Yo soy tu esposo ahora y yo voy a cuidar de ti y de tu hija y nada te va a hacer falta.
Y mi sistema nervioso poco a poco comenzó a entenderlo de una manera tan profunda que podía yo dormir en paz. Dormía tranquilamente y al siguiente día venía Dios y resolvía todo aquello que para mi mente era imposible. Poco a poco dejé de sentir que mi vida era solamente una lucha constante por sobrevivir. Empecé a experimentar una vida diferente, una vida con paz, con descanso y con la confianza de que Dios estaba sosteniéndome. Comprendí algo muy importante y una de las cosas más necesarias para sanar todo tipo de enfermedad es que tengas paz. Llegar al punto donde puedas decirle a tu cuerpo: hey, cuerpo, tranquilo, estás en un lugar seguro, el Dios Todopoderoso te sostiene y nunca te va a soltar. También debo decir que en medio de este proceso Dios ya me venía sanando en áreas muy profundas de mi alma tiempo atrás. Mi mente comenzó a ser transformada, pasé de tener una mente esclava llena de temor, de angustia y de problemas, a comenzar a tener una mente fortalecida por Jesús. Mi manera de pensar cambió, mi manera de vivir cambió, mi manera de verme a mí misma cambió. Y como conclusión de todo este proceso, que fueron casi 8 meses, que fueron muy duros, donde tuve que pasar el doble de todo, lo que te puedo decir es que necesitas preguntarle al Espíritu Santo qué fue lo que le afectó a tu cuerpo, qué áreas necesitas sanar de tu alma, en tu mente y en tu espíritu. Él te lo va a revelar. Necesitas alejar de tu lado aquellas personas que destruyen tu fe y rodearte de personas que creen junto a ti. Sobre todo necesitas aprender a seguir la dirección de Dios y obedecer aún cuando tú no veas resultados. También aprendí a pedirle perdón a mi propio cuerpo por haber permitido que cargara durante tantos años emociones no resueltas, tristeza, enojo, ansiedad y dolor acumulado. Necesitas hacer las paces contigo mismo, con tu cuerpo, con tu historia, con todo aquello que te lastimó. Y algo muy importante, una cosa es que tú perdones, pero perdonar no significa volver a permitir daño o abuso en tu vida. Perdonar no significa que tienes que regresar a esos lugares donde te destruyeron. A veces perdonar también significa alejarse de ciertas personas y dejar que Dios tome completamente el control. Te voy a dejar 3 versículos que para mí fueron bases de toda mi sanidad. En Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y en el Salmo 103, del 2 al 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Lo que te puedo decir es que Dios no quiere la enfermedad, no quiere la muerte para ninguna persona, excepto aquella que ya cumplió su propósito aquí en la tierra y que Dios haya decidido ya llevarla. Lo que te puedo decir es que el Espíritu Santo te guía paso a paso en lo que tienes que hacer y en lo que no tienes que hacer. Y no creas cuando la gente quiere venir a indisponerte con la fe de ellos, haciéndote creer que Dios no sana. Dios sí sana en este tiempo. A mí me sanó y yo tengo los resultados. O sea, fue un proceso tan doloroso porque físicamente me dolía todo lo que me hacía. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios sí sana y tengo el certificado de cómo demostrártelo. Estoy muy feliz porque yo sé que Dios es un Dios de misericordia. Me perdonó mis pecados, me perdonó mis iniquidades, me perdonó mi incorrecta forma de amar. Y yo sé también que Él en su misericordia hará con otras personas lo mismo. Así que confía en Él. Y no te preocupes por la falta de situación de recursos económicos, porque no puedes comprar medicina. Mira, te lo prometo, en serio. Si tú te rindes a Dios y tú te humillas delante de Él, Dios te va a guiar todo el tiempo y Él
va a direccionar y va a tomar el control del más mínimo detalle de tu situación. Así que sigue confiando en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro amado Espíritu Santo. Te abrazo y te digo, no te rindas. Dios sí sana.